por la radio, por la televisión y también por las llamadas telefónicas anónimas que se hacían a la casa de nosotros. Lo que denunciamos es de que sean utilizados desde fuera y desde adentro las Fuerzas Armadas para cumplir una función desestabilizadora, antidemocrática y de incitación contra el derecho político que tenemos todos los colombianos de expresar nuestra opinión. Nunca nos mostró tristeza, nunca nos angustió, nunca nos contaba realmente cuál era la dimensión del riesgo que él estaba corriendo y del peligro que él asumía todos los días cuando salía de su casa. Cuando salía se despedía de mí y me decía: chatica, no sé si nos volvamos a ver. El enemigo no olvida ni perdona, pero nuestra vida les la hemos entregado a los trabajadores. Ellos son sus dueños. Pero si en el evento de que el enemigo lograre arrebatarnos nuestra vida, bienvenida la muerte, porque sabemos indiscutiblemente que al caer nosotros de la unión de jóvenes patriotas, saldrán los que nos deban representar, los que nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere, una Colombia feliz, llena de esperanza. Veníamos de la finca, una finquita que teníamos en la mesa, y él estaba feliz, le gustaba mucho ir a la finca. Salimos de la finca a las 3:30 de la tarde en un domingo con un clima muy lindo, y faltando un cuarto para las 4 nos igualaron el carro en la carretera. Nos sobrepasaron en el momento que estaban a la misma altura que nosotros. Le dispararon a mi papá. Yo venía recostado en las piernas de mi mamá, y lo otro pues es muy doloroso. ¿Por qué lo mataron? Por el temor que mi papá representaba para el establecimiento nacional, por las clases dirigentes, por la capacidad que mi papá tenía en denunciar a los criminales, por los deseos de cambio que tenía mi padre, por la voluntad de soñar en un país en paz. Ya cuando Jaime murió empezaron a matar a la gente seguido, todas las semanas, todos los días había muertos de la Unión Patriótica. Eso era una cosa selectiva, una cosa seguida, ¿no? Y a los que no lograban matar les hacían atentados. Eso fue terrible. Y en todo este proceso de exterminio, el Estado colombiano nunca se pronunció de decir: vamos a proteger a estas personas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Ni hubo pronunciamientos de la Iglesia Católica, y así muchos líderes de este país que no se pronunciaron en esta masacre, en este exterminio. Se debe una explicación. Por esto este genocidio es un crimen de lesa humanidad, porque no solamente ha lesionado la vida de la gente, sus familiares, sus amigos, sino la conciencia ética de la humanidad, de la sociedad colombiana. Pues yo salí de Vistahermosa porque fui víctima de la violencia, donde me asesinaron 4 familiares. Mi esposo pertenecía al Partido Comunista. Él había sido amenazado por el ejército porque él había denunciado los atropellos que se habían cometido allá en esa región.
¿Qué fue lo que pasó en Piñalito? En Piñalito fue un grupo de aproximadamente unas 25 personas. Irrumpieron aproximadamente a la 1 de la mañana. Llegaron a un establecimiento de una gallera y ametrallaron las gentes con un saldo de 14 muertos. Entonces de ahí vino el odio, el fastidio, la rabia, como lo quisieran tratar, que era un auxiliador de la guerrilla. Entonces ya es cuando me torturan viva, porque me matan el primer hijo. Fue Gerardo Cañón Trujillo. En Puerto Lucas salió a vender 3 cargas de plátano y un hombre llamado Luis Antonio le buscó una riña y lo mató, y de ahí se refugió en el batallón 21 Vargas. Luego en el 86, a los 4 meses, me asesinan el otro. Él se llama Nelson Cañón Trujillo. Eso fue a las 8 de la mañana. Todo el pueblo miró. Entonces es cuando ya el ejército se tira de la camioneta. Entonces lo acorralan ahí. Y cuando ya le pegaron los primeros tiros, los rafagazos, él cayó. Al río botaron los tenis. Entonces él apareció encima de una carpa militar, las botas militares, una pistola y una granada. Se sabe que fue el ejército porque a él lo reconoció el gobierno, o sea, indemnizó el gobierno, pagó a la muerte de Nelson. Entonces yo sí, ya cuando miré que ya cayeron 2, le dije yo, ay Julio, yo me voy, porque de pronto acaban con todos, yo me voy. Entonces, con el dolor del alma y todo, me tocó dejar la finca, salir con lo que teníamos encima. Llegamos aquí a Bogotá y de posada por allá de un amigo. Y ya él dijo, bueno, yo me voy porque yo no voy a ser cobarde, salir y enterrar a los hijos y salir corriendo, no. Yo no salgo huyendo, yo me voy. Y él se fue para allá. Lo eligieron como alcalde y entonces cuando ya le mandan sufragios de que a él no le dejaban sino 3 meses de vida. Lo cumplieron. Él iba en el bus de la Macarena con 2 escoltas del DAS. Yendo de San Juan para abajo, pasó un carro, una camioneta negra, y se le atravesó al bus. Entonces obligaron a la gente, a los pasajeros, 30 pasajeros, los bajaron a todos y los tendieron en la carretera boca abajo, bajo el primer escolta del DAS, y se humilló, les decía que por qué no lo fueran a matar y esto, y entonces lo acostaron allá. Luego después baja el otro escolta del DAS y él va a sacar el carné para identificarse, y entonces cuando lo matan, lo rafaguean y quedó muerto un escolta del DAS. Y ahí ya se bajó mi esposo y es cuando lo matan. A manos del ejército fue asesinado mi esposo. Entonces yo fui y denuncié, y entonces el Estado reconoció el asesinato y entonces me indemnizó. El otro hijo, que está desaparecido hasta este tiempo, se llama Vladimir Cañón Trujillo, que vivíamos aquí en Bogotá y muy mal económicamente. Nosotros pues solo sabemos laborar la tierra, trabajar en el campo, y entonces para él era duro la ciudad. Entonces él tomó la determinación de irse a vender, como teníamos ganado allá en la finca, a vender ganado y a traer plátanos y yuca, y a la de Pacá lo desaparecieron en un retén móvil de Granada hacia San Martín. Exactamente el 18 de abril del 87 recibimos la terrible noticia de que Antonio Quirós, Toño Quirós, había sido asesinado en Becerril.
Toño Quiroz era un hombre muy especial. Era conservador, era un hombre jefe de hogar con su mujer, sus hijos. Él pensaba que la Unión Patriótica pronto iba a ser el movimiento nacional que iba a transformar el país. José Francisco Ramírez Torres se había destacado con lujo en sus intervenciones. Iba llegando a su casa, el carro se le despichó una llanta, él se bajó a cambiarla y mientras tanto 2 hombres en una moto pasaron y lo asesinaron. Este sí fue el golpe definitivo, porque además de que fue un golpe político mortal, fue un golpe de malos sentimientos, fue mortal. José dejaba una viuda, una madre sin consuelo, unos padres sin consuelo y 2 hijas muy pequeñitas. La muerte de José Ramírez, además de llenarnos de miedo, de pavor, entramos en una época de pánico colectivo. No sabíamos qué hacer y no teníamos cómo enfrentar ese tipo de ataques, de ninguna manera. Nuestra herramienta era la palabra, la razón, la justicia, el discurso, y eso era insuficiente para defenderse uno ante la barbarie del crimen cobarde, pues. Hubo compañeros que decidieron que en Colombia no había condiciones para luchar por las transformaciones que el país demandaba por la vía legal, a través de un movimiento cívico, a través de un movimiento amplio, que eso no era posible, era su visión, y que definitivamente para responderle a quienes nos asesinaban había que optar por la vía armada. Esos compañeros se vincularon a la insurgencia. Nosotros lo lamentamos, nos pareció terrible y nos dolió mucho. Era como si se hubieran muerto también, pero no había más que hacer sino respetar su decisión. Y para todos resultó muy dura la decisión de Ricardo Palmera. Él era siempre un hombre íntegro, un hombre culto, muy ilustrado. Y yo creo que si las cosas no se hubieran dado como se dieron en contra nuestra, Ricardo se hubiera destacado en la vida política colombiana con mucho éxito y hubiera aportado mucho a las soluciones de los problemas colombianos. Bueno, yo me acosté, al día siguiente me despertaron en la mañana con la noticia de que en el antejardín de la casa había una corona de flores, que en el centro de la corona había una calavera de un perro y que estaba una bandera con los colores de la Unión Patriótica. Yo ni siquiera quise ver eso, pero desde luego era una advertencia clara. Bueno, ya habían transcurrido algunos meses, yo inclusive había empezado a trabajar como profesora de una universidad en Bogotá. De repente me sorprendieron nuevas amenazas de muerte. Comunistas de mierda, todos tienen que morir. Después decían, otros días llamaban y decían, ustedes son de la Unión Patriótica, guerrilleros de la FARC, todos se van a morir. Cosas así. Sí, yo sabía que no había alternativa. Ya habíamos aprendido que las amenazas se cumplían y que no amenazaban solo por asustar, que amenazaban para advertir que iban a matar. Contacté amigos que vivían acá en Suecia, logré hablar con ellos por teléfono, nos escribimos varias veces y fueron ellos los que
me orientaron y me informaron acerca de la posibilidad que yo tenía de venir a Suecia y solicitar